Hola, buenas tardes. Acá estamos para comenzar con esta actividad en donde, junto con el doctor Matías Chacón, vamos a hablar de la actualización en el tratamiento del cáncer renal avanzado con el nuevo escenario terapéutico en relación a cabozantinib. La exposición va a empezar conmigo, en donde voy a hablar de la evolución y los cambios de paradigma en el tratamiento del cáncer renal avanzado, y luego Matías va a hablar de los estudios de cabozantinib en primera y segunda línea y el nuevo escenario terapéutico en cáncer renal, y posteriormente vamos a hacer una presentación de dos casos y luego va a quedar abierta a preguntas y respuestas con el público que esté presente. Así que bueno, damos comienzo a la presentación. Esto es lo que vamos a hablar, una pequeña introducción, el tratamiento del cáncer renal avanzado, de dónde venimos, los angiogénicos, cómo se generó el paradigma de los inhibidores de tirosina quinasa, cómo se cambió ese paradigma, algunas opciones a ese paradigma actual y unas conclusiones finales. Esto es para empezar, el cáncer de riñón. Vemos esto, preparando una charla el año pasado, busqué la nueva estadística del cáncer renal en el GloboCan, que se publicó en el fin del 2018, en donde el cáncer de riñón llamativamente aparece en el número 16 en incidencia en todo el mundo en ambos sexos. Y cuando vi lo que pasaba en la Argentina, el cáncer de riñón constituye la sexta causa de cáncer en incidencia en todas las edades y en ambos sexos. Solo fíjense debajo de cáncer de mama, próstata, colorectal, pulmón y cervix uterino. Después de ese top 5 viene cáncer renal. Y cuando me fijé qué pasaba en los hombres, en la Argentina ocupa el cuarto lugar en incidencia en todas las edades. Así que claramente en la Argentina es un problema dentro de la oncología. El cáncer de riñón es una patología que la vamos a ver con frecuencia y por esto moviliza tanto también todas las novedades que aparecen. 5.000 nuevos casos al año aproximadamente en la Argentina, así que hay mucho de qué tratar. Siempre me gusta arrancar de dónde empezamos. Esta es la historia natural. Fíjense este paper del año 1977, en donde dice cuál es la historia natural del cáncer renal metastásico. Y fíjense que la sobrevida media que se estableció en ese estudio, en este grupo de pacientes, era de 7 meses. De ahí partimos para que podamos comparar cómo se evolucionó en estos años. Esta es la línea temporal que seguro la han visto muchas veces y que la voy a usar para describir cómo fue cambiando el tratamiento. Arrancamos del año 1992 con la aparición de las citoquinas y terminamos con el momento actual de las nuevas terapias investigacionales, que ya en realidad no son investigacionales. Y empezamos con esto que podemos decirle hoy, le podemos decir los años oscuros del cáncer de riñón, cuando solamente teníamos las citoquinas, y empezando con el interferón, que en este estudio que publicó Metzer, que creo que todos lo tienen visto, en el año 2001, publicó cuál era la sobrevida media de este grupo de 463 pacientes con cáncer renal avanzado y vio que esta era de 13 meses. Parece muy poco, pero si partíamos de 7 meses, no estaba tan mal y por eso se impuso durante tantos años el interferón como terapéutica. Posteriormente, el mismo Metzer encontró que no todos los pacientes le iba igual con las citoquinas y que dividió en 3 grupos de riesgo de acuerdo a estos factores que ven acá, que ya los conocen seguramente, y si no había ningún factor de riesgo, la sobrevida era mucho mayor que si había de 3 a 5 factores de riesgo. Apareció también la interleuquina, una droga muy interesante, pero que requería una alta capacitación y infraestructura para administrar, que era la interleuquina 2, que se empleaba en altas dosis, y mostraba esta curva que parecía muy modesta, la sobrevida no parecía demasiado diferente de la del interferón, pero que tenía esta cola larga, que es lo que llamaba la atención. Fíjense que en este estudio de Fischer y Rosenberg se ve que a 10 años hay un porcentaje de pacientes que siguen vivos, alrededor del 10% de que habían recibido interleuquina 2. Y sobre todo un subgrupo de pacientes que había alcanzado remisión completa, 17 pacientes, a 10 años, 6 de cada 10 de esos pacientes todavía estaban en remisión completa. O sea que había claramente un grupo que se beneficiaba, lo que pasaba es que no se sabía cómo identificar cuál era ese subgrupo
y era un tratamiento extremadamente complejo y tóxico, por lo cual nunca llegó a establecerse definitivamente. Y aparte luego apareció este estudio francés de Negrier, el PERSI 4, que demostró que independientemente de dando interferón, interleuquina o interleuquina más interferón, la sobrevida media no se modificaba mucho y estaba alrededor de los 15 meses. Y ahí establecimos un punto, fíjense, en el 2005, cuando empieza la segunda fase de esta historia del tratamiento del cáncer de riñón, que es la etapa de la medicina al blanco molecular. Y creímos, los que vivimos toda esa época, que habíamos descubierto la maravilla del tratamiento del cáncer, a fuerzas de ser de verdad. La primera droga que demostró alguna eficacia fue el sorafenib, en donde, ¿qué es lo que pasó? Que lo que vimos es que, si bien había diferentes subtipos histológicos en el cáncer renal, acá es al diagnóstico quirúrgico, pero en la enfermedad avanzada este porcentaje de tumores de células claras se establece entre el 85 y el 90% de los tumores que tratamos. Y lo que se vio es que en ese subgrupo había una mutación del gen de von Hippel-Lindau. ¿Y qué es lo que pasaba con el von Hippel-Lindau? Básicamente era una proteína que se unía al factor inducible de hipoxia HIF-1 alfa para que en condiciones de normoxia se ubiquitinizaba y iba al proteosoma, y del proteosoma iba a su degradación, o sea que no desaparecía el HIF-1 alfa en condiciones de normoxia. Y cuando faltaba el oxígeno en hipoxia, esto no pasaba, el von Hippel-Lindau no se activaba, se acumula el HIF en el núcleo y se genera una serie de activaciones de genes que producen el VGF, el PDGF, que todo va a llevar a la angiogénesis, o sea, más vasos sanguíneos para superar este fenómeno de hipoxia. Pero ¿qué pasa en el tumor renal? En el cáncer de riñón, el VHL en la gran mayoría de los tumores está mutado y es una proteína anormal que no ejerce su acción, y por lo tanto las células de cáncer de riñón hacen como si estuvieran en hipoxia y acumulan el HIF y producen todos estos fenómenos. Entonces, lo que pasó es que este proceso de angiogénesis, que estaba muy activo en la mayoría de los tumores, pero fundamentalmente en el cáncer de riñón, entró en el centro del tratamiento del cáncer, y vemos que este factor, esta angiogénesis básicamente estaba mediada por el factor de crecimiento del endotelio vascular, y lo que se vio en este estudio, en más de 5.000 tumores humanos, que en donde la expresión de VEGF era mayor, era justamente en los tumores renales, 2.3 veces mayor que en el cáncer renal que en el tejido normal. Y esto entonces lo volvió un blanco terapéutico ideal para intentar en estos tumores, y esto es lo que sucedió. Dejemos de lado el sorafenib, que tuvo menos éxito. El sunitinib vino a revolucionar esta terapéutica y a desplazar de su lugar de privilegio al interferón alfa, y mostró este estudio, el primer estudio pivotal, en donde se demostraba un beneficio de la sobrevida libre de progresión de 11 versus 5 meses, duplicando la sobrevida libre de progresión y convirtiéndose en el nuevo estándar ya en el 2006. Fíjense que la sobrevida media no había sido mejorada, dio en el palo, digamos, la P fue de 0,51, se consideró no estadísticamente significativo, si bien las curvas se separaban, pero fíjense que la supervivencia media del interferón alfa era de 21.8 meses, eso era rarísimo, ya que siempre no había ido más allá de 14 a 15 meses. Y esto entonces se empezó a explicar de que los pacientes que progresaban a interferón recibían inhibidores de tirosina quinasa, sobre todo sunitinib o sorafenib, y finalmente esto elevaba la supervivencia general. Entonces hizo este estudio posterior, en donde en un grupo que no había, se comparó con un grupo que no había recibido segundas líneas, y ahí se ve que la diferencia es estadísticamente significativa, 28 meses contra 14, que era la histórica supervivencia del interferón alfa cuando no damos segundas líneas de tratamiento. Así que se estableció como la primera droga a emplear en el cáncer de riñón avanzado, y posteriormente apareció el pazopanib, una droga similar, de las mismas características terapéuticas. Se decía que tenía un mejor perfil de toxicidad por inhibir menos receptores, y en un estudio contra placebo también demostró un beneficio. Fíjense que la sobrevida libre de progresión
era similar al sunitinib. La sobrevida global no fue diferente, pero de nuevo, el grupo que tenía ya placebo, decíamos cuando no había nada, era 7 meses, acá 20 meses. Y esto se explicaba, ven acá la línea de abajo, la mayoría de los pacientes, más del 50%, cruzaban de rama hasta antes del 6.º mes. Y esto impedía observar el beneficio de sobrevida. Bueno, también se fue aprobada para primera línea y durante años hubo peleas a ver cuál se imponía en el tratamiento y había defensores del pazopanib y defensores del sunitinib que se peleaban a ver cuál era mejor. A fuerza de ser sincero, Matías fue de los que estaban más equidistantes de las dos posiciones, pero bueno, tenía que poner este slide. Y esto se zanjó con este estudio que se llamó el estudio COMPAS, que comparaba sunitinib y pazopanib y que demostró que no era inferior al sunitinib y el pazopanib, y se establecía que la sobrevida de progresión estaba alrededor de los 9 meses con cualquiera de las dos drogas que indicáramos. Esto hizo que se amigaran estos peleadores y seguimos tratando el cáncer de riñón hacia adelante. Esto se estableció entonces y quedó como el paradigma del cáncer de riñón, que con cualquiera de estas drogas íbamos a conseguir alrededor de 1/3 de respuestas y una sobrevida que estaba cerca de los 30 meses, 28, 29 meses, pero con esto estábamos muy contentos, pero si ustedes ven esta curva, la mitad de los pacientes no se beneficiaban. Justo va a la mitad, o sea que nos faltaba algo más en el tratamiento de estos tumores. Esto también a destacar, Danny Henn estableció también criterios que no todos los pacientes se comportaban de la misma manera y estableció estos criterios de riesgo, los riesgos del consorcio o de Henn que se conocen, en donde sabemos que los pacientes que tienen de estos criterios de riesgo no tienen ninguno de esos criterios, tiene una sobrevida muy favorable de 43 meses, el grupo intermedio de 23 y establezcamos 23 meses y 8 meses el grupo de pobre riesgo con inhibidores de tirosina quinasa. Esto estableció en un estudio muy grande realizado entre Estados Unidos y Canadá. El paradigma entonces es un modelo a seguir, un ejemplo. El paradigma científico es un modelo que se acepta ampliamente para resolver un problema concreto. Por ejemplo, cuando se consideraba que la Tierra era el centro del universo, el modelo geocéntrico, hasta que Nicolás Copérnico estableció que en realidad el Sol era el centro del sistema solar y estableció el modelo heliocéntrico, y esto produjo el cambio de paradigma. Entonces, siempre cuando hay un paradigma, tratamos de demostrar que no es lo último a lo que llegamos, y acá está en camino este cambio de paradigma actual que arranca por allá del 2002. ¿Y cómo se establece este cambio de paradigma que se había sostenido? A través de entender que la angiogénesis y el crecimiento de las células tumorales renales no solamente dependen de estos dos receptores, sino que también hay otros jugadores como el c-Met, el AXL y el receptores de factor de crecimiento fibroblástico. Y lo segundo que cambió el paradigma, lo más importante, es el conocimiento de la evasión de la inmunidad por parte de los tumores y cómo revertirla a través de las drogas, los anti-PD1, anti-PDL1 y CTLA4. Aquí entonces aprendimos que el MET y el AXL son receptores que están sobreregulados en el cáncer de riñón, también por la pérdida de VHL, que sabemos que cuando estos receptores están expresados, los tumores son más agresivos y tienen peor sobrevida. O sea que, y aparte también que aparecen más cuando hay resistencias a inhibidores de tirosina quinasa, como vemos acá, que puede revertir la resistencia al sunitinib. Seguramente Matías lo va a desarrollar más. El Premio Nobel de Medicina de 2018 para estos dos, que cambian realmente el paradigma en el cáncer de riñón, Jim Allison del Anderson y Tazuko Onjo de la Universidad de Kioto reciben el Premio Nobel por describir cómo era este mecanismo de evasión de la respuesta inmune, y a partir de ahí se generan la tercera revolución en el tratamiento del cáncer de riñón a través de esto, que es la inmunoterapia, la conocida como IO-IO, combinación de dos terapias inmunológicas, y otras combinaciones de anti-PD1, anti-PDL1 y inhibidores de tirosina quinasa, en este caso axitinib. Estos tres estudios pivotales que creo que cambiaron definitivamente el paradigma del tratamiento del cáncer de riñón nuevamente. El primer estudio es el CheckMate 214, que toma esos subgrupos
de Dan y Gen, el grupo intermedio y pobre, y en estos pacientes demuestran que la administración de ipilimumab y nivolumab produce una sobrevida en esta última actualización a 42 meses, de 47 meses de sobrevida media. Acordémonos que arrancamos de 7 meses sin nada, 14 meses con interferón y alrededor de 30 meses con inhibidores de tirosina quinasa. Y 26 meses para este subgrupo de mal pronóstico era una buena medida para este grupo de pacientes por el sunitinib. Sin embargo, en el subgrupo de riesgo favorable no se vio el mismo beneficio. Por lo tanto, por lo cual se aprobó esta combinación solo para este subgrupo. La tasa de respuesta bastante interesante, de 42%, con alrededor de 10% de respuestas completas que perduran en el tiempo. Y esta es la curva que nos hace acordar a lo que veíamos con la interleuquina 2, nada más que en un valor mucho más alto, el otro no llegaba al 10%, acá vemos que el 35% de los pacientes alcanzan una meseta a partir de los 30 meses que parece perdurar en el tiempo. Y esto es lo más interesante de este tratamiento. El segundo estudio, el Keynote 426, que comparaba sunitinib versus la combinación de pembrolizumab, otro anti-PD1, con axitinib, claramente un beneficio en la sobrevida global en todos los subgrupos. El beneficio en la sobrevida libre de progresión, fíjense, 15 meses contra 11, y acá no se había alcanzado, pero ya había una diferencia establecida en sobrevida global. La tasa de respuesta 60% en la combinación contra casi 40% para sunitinib. Parece un poco alto, pero la trampita de este estudio tal vez está en esto que 37% de pacientes eran del grupo favorable, que sabemos que responden más y que tienen una PFS más y una sobrevida global más alta, como veíamos en los criterios de Gen. Así que la mayoría de los estudios establecen alrededor de un 22-23% de grupo favorable. En esta última actualización del Keynote 426 en ASCO de este año, se vio que en el grupo favorable ese beneficio se perdió, ya no es estadísticamente significativo. Sin embargo, miren, casi 70% de respuestas con la combinación en grupo favorable contra el 50% con sunitinib. Y en los grupos intermedio y pobre riesgo, claramente el beneficio se sigue manteniendo hasta los 24 meses. Este es el tercer estudio que revolucionó esto, que demostró un beneficio claro en la sobrevida libre de progresión, en este caso un anti-PDL1, avelumab más axitinib versus sunitinib, 13.8 versus 4 por 8 meses la sobrevida media, libre de progresión, estadísticamente significativa en todos los subgrupos, pero en esta combinación no alcanzó beneficios en la supervivencia global, al mismo tiempo que el otro estudio similar, pembro-axitinib, sí lo hizo, y esto valió que no esté en ninguna de las guías y no está aprobado en la mayoría de los países. Estos estudios generaron esta teoría para muchos de Alejandro Dumas o de los mosqueteros que serviría para todos, uno para todos. Tenemos un tratamiento para todo el cáncer de riñón. Yo creo que habría que establecer más la teoría del profesor Neurus. Yo no sé si habrá alguien de mi edad que cuando repartía el botín el profesor Neurus de hijitos era 1 para vos, 10 para mí. O sea que nos deja alguna parte del botín a algún otro paciente. Y acá, ¿cuáles son esos que quedan fuera de estos tratamientos, que es el nuevo paradigma? Los grupos de riesgo favorable. Hoy está en discusión la pérdida del beneficio en la supervivencia libre de progresión y sobrevida global del grupo favorable en pembro-axitinib, hace dudar de su eficacia. Las histologías a no células claras, tampoco tenemos datos muy claros que la inmunoterapia sea la clave. Cuando las contraindicaciones para la inmunoterapia, como las enfermedades autoinmunes, las enfermedades pulmonares intersticiales que aumentan el riesgo de toxicidad pulmonar, las infecciones crónicas activas como la TBC u otras infecciones crónicas impiden el uso de inmunoterapia. Esto es más de nosotros, del tercer mundo, la falta de acceso, el costo económico de la inmunoterapia al que no acceden en todos los lugares, mismo en nuestro país. Distinto es si estamos trabajando en un hospital público o en una práctica privada, la posibilidad de acceder a estos fármacos es diferente, tenemos que tener alguna alternativa cuando esto no se consigue. Y el perfil biológico antiangiogénico es algo que se está estudiando, pero habría algún perfil biológico que favorecería el uso de un antiangiogénico y no siempre
la inmunoterapia. Esto sobre los grupos favorables seguramente lo va a mostrar Matías más adelante, pero en el estudio Meteor, si bien era de segunda línea, estableció los resultados en los distintos grupos de riesgo del Memorial y vemos que el grupo favorable tenía el mismo beneficio que el grupo intermedio, o sea que bueno, habría que ver qué pasa ahí. En los subtipos moleculares de cáncer renal también se vio que ven que se estableció que hay distintos tipos moleculares. En este estudio se establecieron 4, en donde 2 de ellos, el subgrupo 2 y 3, parecen tener una alta respuesta al sunitinib, mientras que el 1 y el 4 una baja respuesta. Tanto en lo mismo vemos en la sobrevida libre de progresión y la sobrevida global. Los grupos 2 y 3 tienen mejor sobrevida libre de progresión y sobrevida global que los 1 y 4, que no parecen ser sensibles a los mecanismos antiangiogénicos. Entonces, acá vemos lo que pasa con estos dos subgrupos, el 2 y el 3 tienen una PFS de 24 meses, una sobrevida global del 50-70% de tasa de respuesta con sunitinib. El grupo 2, normal like, que se le llama, también un poco menos, pero muy buenos resultados, en contraposición a esto, sobre todo este, que parecería el grupo inmunogénico, en donde los angiogénicos no anduvieron para nada, muy pobres resultados. Y estos subgrupos moleculares pueden definir qué tratamiento tomar. Este estudio Bionic, que está en curso, randomiza a estos pacientes de acuerdo a esos subgrupos moleculares, si es los subgrupos inmunogénicos, a monoterapia o combinación, y si es los grupos que se benefician más con los antiangiogénicos, randomizar a inmunoterapia versus un TKI. Esto nos va a dar probablemente un lugar a los inhibidores de tirosina quinasa en el cáncer de riñón. Esto también fue un primer dato que dio el estudio de Atezo-Beva versus sunitinib en el cáncer de riñón, el IMotion 150, el estudio fase 2, en donde vio que habría un grupo molecular angiogénico y otro grupo inmunogénico, y en ese grupo angiogénico parecerían beneficiarse mucho más de la combinación de sunitinib que de atezo solo. Acá vemos en el IMotion 150 también se vio esto, que hay un grupo angiogénico alto y un grupo efector TAE alto, que van a hacer que los resultados terapéuticos sean diferentes y nos pueden ayudar a seleccionar mejor el tratamiento. Acá tenemos otra mutación que se encuentra, esta mutación de PBRM1. Cuando está intacta, la respuesta a la inmunoterapia es muy mala. Solamente responden aquellos que tienen esa pérdida de función de este gen, que también está en el cromosoma 3, como el VHL. O sea que también nos podría decir que este grupo probablemente se beneficie de antiangiogénicos. Y finalmente, en los grupos de no células claras, el papilar tipo 1 sobre todo, que se caracteriza por tener la mutación de MET, y hay este estudio del SWOG, el estudio 1500, que es un estudio fase 2 randomizado para usar cabozantinib, crizotinib y savolitinib en estos pacientes en el tratamiento primario del cáncer de riñón, en donde se les puede encontrar también un lugar a los antiangiogénicos. Este es el algoritmo que yo establezco, o que se establece más o menos con lo aprobado y las posibilidades en la Argentina en el 2020, en donde si diferenciamos entre bajo riesgo, intermedio y pobre riesgo. En bajo riesgo todavía nos queda la posibilidad de sunitinib y pazopanib versus pembrolizumab axitinib. En el intermedio y pobre riesgo, ya los antiangiogénicos en ese subgrupo parece que no, pero sí las dos combinaciones de inmunoterapia, pero también la posibilidad de indicar cabozantinib en este subgrupo, como lo vamos a ver en la próxima presentación de Matías. Y esta definición de primera línea nos hace pensar en la segunda línea, y que va a depender de qué recibieron en la primera línea, cómo podemos diseñar el tratamiento, que por las estadísticas que tenemos, 60% de los pacientes van a recibir una segunda línea. Si han recibido inhibidores, combinación IO-IO, vemos que cualquier antiangiogénico, entre los que se encuentra el cabozantinib, puede funcionar. Si recibieron ya solamente sunitinib o pazopanib, cabozantinib o lenvatinib o nivolumab son las alternativas hoy más posibles. Y si recibió IO-axitinib, cabozantinib o lenvatinib podrían ser
las alternativas en segunda línea. Todo esto es hipotético porque sobre todo esto no hay datos de estudios de fase 3. Entonces, mis conclusiones es que el tratamiento del cáncer riñón ha evolucionado enormemente en los últimos 10 a 15 años. El tratamiento con terapias a blancos moleculares constituyó un avance significativo, transformándose en el paradigma del tratamiento durante un tiempo bastante largo de alrededor de 10 años. La inmunoterapia es la tercera revolución en el tratamiento del cáncer riñón, pero claramente no es para todos los pacientes y se requieren nuevas estrategias y nuevos fármacos con nuevos mecanismos de acción para dar respuesta a estos pacientes tanto en primera como en segunda línea. Se requiere más información de tratamiento de elección para segunda línea luego de inmunoterapia y más información en histologías no a células claras. Bueno, con esto le doy las gracias. Esto es un paisaje de Tafí del Valle hace 2 semanas. Este es el dique de la Angostura, muy lindo lugar. Así que con esto le doy paso a Matías. Matías, yo dejo de compartir pantalla y pasás vos a seguir con la charla. Gracias, José. Gracias por la invitación, Agador. Gracias por las fotos del Tafí. Nosotros estamos acá escondidos en Buenos Aires, nos es bastante complicado salir. Así que bueno, gracias a la compañía por la invitación para este lanzamiento de la medicación, que la vimos en varios sitios y ya está hace bastante tiempo en otros sitios. Esperen que acomode un poco la pantalla esta, que no es fácil. Ahora sí. Bueno, mi charla se basa en hablar del rol del cabozantinib en el escenario terapéutico actual que bien José mostró. Alguna agenda muy breve, números generales en cáncer de riñón, que ya también José Sarbá introdujo, consideraciones que también son relevantes en segunda línea, así como vemos algunas características de los pacientes en primera línea, cómo condiciona la segunda línea el haber recibido una primera línea, un poco la farmacología del cabozantinib, cuáles son los datos que lo sostienen, algunas comparaciones indirectas indebidas, algunas guías, y la aproximación como agente único en primera línea, un futuro ya presente, parecería un oxímoron, pero aquí las conclusiones. Números generales en cáncer de riñón, José bien lo mencionó, el cáncer de riñón es mucho más frecuente en Argentina que en otros países. Dentro de la casuística, Uruguay tiene más cáncer de riñón en base a la proporción que tiene de su población, pero en Argentina, según los datos de la IARC del 2018, 129.000 casos, 4.889 constituían tumores renales, sin especificar histología. Y lo que hace a la mortalidad, sobre los 68.000 personas que se murieron en el 2018 por cáncer, 2.300 se debieron a cáncer de riñón. En Estados Unidos el número también es elevado, si bien, como mostró José, no es un número tan alto, pero fíjense el número de casos nuevos en el 2020 estimados. Seguramente estos números van a ver disminuidos en base a la pandemia, como pasó en otras patologías, pero se estimaban en Estados Unidos 73.000 casos de cáncer de riñón en el año, constituyendo el 4% de todos los tumores, y la mortalidad alrededor de 14.000 personas por cáncer renal. Y estos son los datos a lo largo de toda la historia, de los últimos 30 años de la oncología, donde hay cierta disminución en la tasa de mortalidad en los últimos años. Todo relacionado al vínculo con el advenimiento de mejores cirugías y también de los inhibidores de tirosinquinasa. Si vemos la estadificación en la presentación de los pacientes con cáncer de riñón, vemos que en carcinoma de células claras el 17% se presenta con enfermedad avanzada, mientras que el 51% de los pacientes con variedad sarcomatoide se presenta de esa forma. O sea que realmente, como histología, carcinoma de células claras, sigue estando entre 15 y 20% de pacientes metastásicos al diagnóstico. Entonces, si 20% debuta con metástasis, y consideramos sobre la base de la IARC de aproximadamente 400.000 casos de cáncer de riñón en el año en el mundo, al menos hay 80.000 pacientes metastásicos anuales en el mundo. Por eso cuando uno reflexiona acerca de los estudios clínicos, tendríamos que ver si realmente los pacientes incluidos en los estudios clínicos representan a estos 80.000 pacientes metastásicos en el mundo.
Algunas consideraciones también relevantes en segunda línea, haciendo hincapié en histología, fisiopatogenia y grupos de riesgo. En lo que hace a histología, desde ya el 75% de los tumores renales en el adulto son de células claras, un 15% papilares tipo 1 y tipo 2, 7% cromófobos, y eso le damos las gracias, me parece que ya las gracias definitivas, a Susan Fuhrman, porque ha sido reemplazada por los criterios de Leisup hace ya 4 años atrás. Esta es la clasificación de la WHO del cáncer de riñón con las 19 histologías conocidas y unas nuevas histologías que todavía no están incorporadas, pero vienen de la mano de nuevos datos moleculares. En lo que hace a la fisiopatogenia, ya José explicó muy bien, fíjense la tabla, que son exactamente las mismas. En lo que hace a la sobreproducción del VEGF, los tumores renales son altamente vascularizados. Surge todo esto de la identificación del gen de von Hippel-Lindau a mediados de los 90, y en TMB, que también es uno de los puntos de acción hoy en día, los pacientes que tienen alto TMB son pacientes que son sensibles a la inmunoterapia, el cáncer de riñón está a mitad de tabla. Estas consideraciones ya las hizo también José acerca de la fisiopatogenia, donde los tumores renales son estrictamente tumores que generan o simulan una situación de hipoxia. Esa situación de hipoxia, como bien remarcó Sarbat, produce la no hidroxilación del factor inducido por hipoxia, alfa. Esa no hidroxilación, que en condiciones de oxígeno normal se produce simplemente por la hidroxilación por prolina y por asparagina. De esa forma, el HIF es unido a la proteína de von Hippel-Lindau, que a través de ciertas elonginas y a través de otras proteínas llamadas pulinas, se unen a otra proteína, que es la Ringbox tipo 1, más las ubiquininas, y esas ubiquininas, a lo largo de ese pegoteo de las ubiquininas al HIF, lo lleva al tacho de basura que es el proteosoma. En condiciones de hipoxia simuladas en cáncer de riñón, en ausencia de la proteína de von Hippel-Lindau, porque puede tener una mutación, que puede tener una mutación en un alelo o un silenciamiento. Esa ausencia lleva a la translocación del HIF, que se heterodimeriza en HIF beta, y eso hace que se movilice dentro del núcleo a través de factores de transcripción, que son simplemente secuencias de ADN que cambian a ARN, y lo que generan es estos elementos relacionados con la hipoxia, o HRE, y genera una superproducción de factor de crecimiento del endotelio vascular. Ya vimos que José remarcó que en primera línea de cáncer de riñón tenemos 3 tipos de riesgo, favorable, desfavorable o intermedio, modernizado por Daniel Gen, no me gusta decir abreviaturas Dani, no lo conozco, así que Daniel Gen, lo conozco de las charlas, pero básicamente los pacientes que tienen riesgo favorable viven alrededor de 42 meses, riesgo intermedio 22 meses y riesgo desfavorable 7.8 meses. Estas son las curvas que mostró José, y simplemente a modo de introducción, porque el consorcio también estableció estos mismos factores pronósticos validado en 1022 pacientes que recibían terapias en segunda línea. Esto fue publicado en el Lancet, ya lleva 5 años de esta publicación, y los criterios son exactamente los mismos. Y en segunda línea, Daniel Gen, con menos evidencia, fíjense en riesgo favorable, 76 pacientes en este score de validación, 529 en riesgo intermedio y riesgo desfavorable 261 casos. Y fíjense la supervivencia global, ¿sí? Esto es segunda línea, 35 meses riesgo favorable, 16 meses riesgo intermedio y riesgo desfavorable 5.4 meses. O sea que también hay validación de los scores para segunda línea. ¿Cómo condiciona haber recibido una primera línea? Y obviamente tenemos el mundo del cáncer de riñón en terapia dirigida más inmunooncología, o inmunoterapia más inmunoterapia, o terapia dirigida en primera línea. Alguna parcela de esto todavía nos queda en vigilancia activa, estudios clínicos, cirugía, radioterapia estereotáxica, y ante la progresión aparecería la segunda línea. Esa segunda línea, y dado realmente por el éxito en los tratamientos y estas 4 patentes establecidas a lo largo de estos últimos, les diría yo, 15 años, con el sunitinib arriba de todo por ser el primero en el 2006, y después las 3
combinaciones que bien explicó José. ¿Cómo condicionamos nuestra segunda línea ante estas 4 patentes? Porque básicamente los criterios de Genn estaban establecidos solamente con la patente de los inhibidores de tirosinquinasa y no con la nueva inmunoncología. O sea que necesitamos que los hijos de Genn o los sobrinos nos muestren otra forma de estratificar. Son formas de estratificar sencillas a través de variables de análisis clínico o de sentido común, que es el performance status. Este es uno de los estudios sobre el cual se apoyó Daniel Genn y el resto del grupo del consorcio para ver cuántos pacientes recibían segundas líneas. Fíjense que 2.100 pacientes primera línea y segunda línea en centros de referencia solamente recibía el 39% de los casos. Cabozantinib. Cabozantinib y algo de farmacología. El cabozantinib es, o su nombre previo, o su nombre técnico XL184, es un inhibidor multitarget de receptores de la tirosinquinasa, se une en forma reversible a uno de los dominios de la quinasa, generando una conformación inactiva y bloqueando la actividad catalítica y de fosforilación. Aprobado en carcinoma medular de tiroides, aprobado en cáncer riñón metastásico, en hepatocarcinoma, y básicamente inhibe la proliferación y la neoangiogénesis. La vida media es prolongada, alrededor de 120 horas, la mayoría va unida a proteínas y es sustrato de una de las citocromos. Esta es la forma química del cabozantinib, que tiene 2 formulaciones, una en cápsulas y otra en comprimidos, una en el mercado en Estados Unidos y en Japón y en el resto del mundo. Fíjense que a la hora de ver los datos in vitro, en ratones y en humanos, este es un paciente tratado con cabozantinib, realmente con 3 semanas, la lesión que tenía por arriba del ojo con una muy buena reducción. Y fíjense cuáles son las quinasas inhibidas, o por lo menos los receptores de tirosinquinasa inhibidos por el cabozantinib. Básicamente el MET, el receptor tipo 2 del VEGF, el RET y el AXL. Después otras también como FLT3 y otras quinasas, pero las que tienen mayor impacto son básicamente la que media el VEGF, el AXL y el MET. Al haber inactivación, como bien mencionó José, del gen del FONGIP-INDO, hay una sobreregulación o una regulación en más de estos 3 receptores de tirosinquinasa. Esta activación lleva a una progresión tumoral con crecimiento, invasión y metástasis, y básicamente estas vías son vías que están llevadas a una upregulación en aquellos pacientes que han recibido inhibidores de tirosinquinasa básicamente específicos de la vía del VEGF. Son todos caminos que llevan a la neoangiogénesis. Si vemos las 3 principales, el VEGF, el AXL y el MET como target del cabozantinib, básicamente la vía del VEGF, que está expresada no solamente en los tumores. Hay que entender que el VEGF está sobreexpresado, o el receptor del VEGF está sobreexpresado en las células endoteliales de los tumores, no en las células tumorales per se, sino en las células endoteliales. El eje de acción de los inhibidores del VEGF básicamente radica en las células endoteliales. Y lo podíamos inhibir a través de pequeñas moléculas que bloquean la tirosinquinasa, o bien en aquellos agentes que se unen al anticuerpo e impiden la dimerización. Este es el VEGF, lo conocemos. Esta es la evidencia de hace una publicación muy reciente en una revista básica, donde las células tumorales epiteliales del cáncer de riñón, del cáncer de vejiga y del resto de los tumores habitualmente no expresan el receptor tipo 2 del VEGF. Lo que lo expresan son sí las células endoteliales. Son datos interesantes que hacen al crecimiento en el conocimiento. El AXL también forma parte, y es realmente muy interesante, de una familia que se llama TAM, de los receptores de la tirosinquinasa. TAM se llama porque está mediado por el tiro3, AXL y el MER. Básicamente median la fosforilación y una actividad catalítica hacia abajo, cadena hacia abajo, que tiene mucha interacción básicamente con la cadena mediada por la fosfatidina 3 quinasa, JAK, y otras vías que hacen la proliferación, la supresión inmunológica, la angiogénesis y obviamente la transición epitelial mesenquimática. Básicamente el XL se dimeriza
con la unión de una proteína específica que se llama Gas6. Esa proteína se liga al receptor y ahí está la actividad catalítica. AXL se llama por esta palabra en griego, que es anexelecto, que significa descontrolado. O sea que la mutación o la activación o la fosforilación de este gen, que es el AXL, lleva realmente a un crecimiento descontrolado de las células. Está en el cromosoma 19, forma parte de esta familia TAM y necesita para su actividad catalítica, su actividad de tirosina la unión básicamente con esta proteína 6-gas y tiene un dominio extracelular, un dominio de transmembrana y un dominio intracitoplasmático. Ese es el XL, el otro es el MET. El MET es también muy interesante porque para su activación necesita este factor de crecimiento hepatocitario y de ahí hacia abajo genera esta cadena o esta cascada también de motilidad de la célula tumoral, transformación, transición del epitelio mesenquimático, realmente una serie de actividades intracelulares que el producto es la absoluta anarquía y crecimiento celular y tumoral. Fíjense que en ausencia del ligando, ¿sí?, el MET está absolutamente autoinhibido en su fosforilación. Entonces el cabozantinib, dentro de los inhibidores de tirosina quinasa, es un tipo 2, no es nuevo ni viejo, pero tiene una actividad sobre básicamente la tirosina quinasa activada y básicamente tiene su acción sobre el receptor tipo 2 del VEGF, el PDGFR, el CKIT y básicamente el CIMET, el XL y otras tirosina quinasas que también están en el medio. Y es más potente respecto a las otras drogas de la misma familia. Acá vemos algunas propiedades farmacocinéticas, algunas interacciones medicamentosas, fundamentalmente en aquellas drogas que se metabolizan a través de la citocromo. ¿Cuáles son los datos que sostienen al cabozantinib en segunda línea? Básicamente en segunda línea uno busca obtener tasa de respuesta, mejorar el tiempo de la progresión y obviamente intentar que la supervivencia de los pacientes sea prolongada. Hay un solo estudio fase 1 del cabozantinib en cáncer riñón con 25 pacientes, empezando por una dosis de 140 miligramos que terminó en 60 miligramos, que es la dosis actual, con 2 líneas previas, se encontró una tasa de respuesta del 28%. Este es el primer paciente tratado con cabozantinib con patrón pleural y una respuesta interesante a los 2 meses de tratamiento. Y fíjense que siendo un estudio fase 1, y José también forma parte de la comunidad de los oncólogos, que los estudios fase 1 era simplemente para demostrar cuál era la dosis que uno podía utilizar en los pacientes y no buscar estas respuestas que realmente son maravillosas, no solamente en este fase 1, sino también en otras moléculas y en otras patologías. La sobrevida de progresión fue de 12 meses y la sobrevida global de 15 meses en este estudio fase 1. Y después vino el estudio Meteoro, ¿sí? A los que nos gustaba Meteoro de chicos, básicamente en este estudio se randomizaba a cabozantinib contra everolimus a una dosis de 60 miligramos versus 10 miligramos de everolimus. Fueron 173 centros en el mundo de 26 países y en un año de reclutamiento y el objetivo primario era sobrevida libre de progresión. Los pacientes podían haber recibido 1 o 2 líneas de antiangiogénicos. ¿Cuál fue publicación del New England Journal of Medicine hace unos años atrás? Y básicamente, para que vean que ya se aplicaban los criterios de Motzer, en ese caso, fíjense que la población de pacientes tratados, la gran mayoría era de riesgo favorable e intermedio, y pocos pacientes en segunda línea eran de riesgo pobre. En lo que hace a verdadera segunda línea, era el 73% de los pacientes. ¿Sí? Así que estaba bien distribuido, la sobrevida libre de progresión era el objetivo primario, y fíjense en una de las publicaciones con un seguimiento no menor a 25 meses, fíjense que la tasa de respuesta fue de 17% para el cabozantinib contra 3% del everolimus. Eso es por el investigador independiente. Si era por el investigador, 1 de cada 4 pacientes tenía respuesta con el cabozantinib. Y lo que hace a sobrevida libre de progresión, 7.4 meses contra 3.8 meses del everolimus. Estadísticamente superior, con un hazard ratio de 0.58.
eran 658 pacientes incluidos, eran 2 ramas activas. Esta es la actualización en términos de sobrevida global. Fíjense, 21.4 meses en pacientes que recibieron 2 o más líneas de tratamiento para una segunda línea, respecto al everolimus con 16 meses. Un número no despreciable tampoco para el everolimus, que es muy parecido al estudio de versus placebo, donde los pacientes también tenían una expectativa de vida cercana a los 15 meses. En lo que hace a los subgrupos, fíjense que la gran mayoría de los subgrupos tenía beneficio con el cabozantinib respecto a everolimus, tanto en sobrevida global como en sobrevida libre de progresión. Tanto los pacientes que tenían metástasis óseas como los que no lo tenían, y tanto los pacientes que habían tenido respuesta a un inhibidor de tirosina quinasa previo como aquellos pacientes que habían sido resistentes. En lo que hace a los grupos de riesgo, fíjense lo mismo que pasa en todas las patologías, los pacientes que tienen una biología favorable, y obviamente el score de Henn, de Mozart, habla de biología, que hoy en día no lo tenemos muy claro, ya que José mostró el Checkmate 214. El Checkmate 214 pateó todos los tableros de los factores pronósticos hoy en día conocidos desde el punto de vista molecular. Esto es interesante porque aquellos pacientes que tenían riesgo favorable, fíjense, la sobrevida global todavía no alcanzó la mediana, riesgo intermedio, sí, con casi 20 meses, y pobre riesgo con 10 meses. Esto es segunda o tercera línea. Para los más jóvenes, el temsirolimus fue la primera droga que demostró beneficio en sobrevida global contra el interferón. Y la sobrevida global de ese estudio en primera línea de 10 meses. Aquí estamos hablando de pacientes que pasan de segunda o tercera línea. Realmente cambió la situación de la oncología. Y de vuelta, yo siempre pongo a Schwarzenegger, al VIVAC, como Terminator, porque realmente de los inhibidores de tirosina quinasa hizo volver hacia atrás fue el cabozantinib. En términos de sobrevida global, aquellos pacientes que tienen metástasis ósea, sí, parece que es una población de mayor beneficio, pero en estudio de fase 3 parece ser lo mismo tener metástasis viscerales que óseas. Por lo tanto, es yo le diría que casi un mito. Beneficia a uno y a otro. Respecto a análisis moleculares, fíjense que es muy interesante, los que expresaban MET o los que no lo expresaban, el beneficio era en todos los pacientes en términos de sobrevida global o sobrevida libre de progresión. Los eventos colaterales es otro punto importante donde hipertensión, diarrea, fatiga, ¿sí?, y síndrome mano-pie son habitualmente los efectos colaterales más frecuentes de esta droga. Del everolimus ya lo conocemos tanto para cáncer de riñón como para cáncer de mama. Fíjense lo que es la dosis mediana de los pacientes que recibieron 42.8 miligramos respecto a 9.1 de everolimus. Reducción de dosis, hay que saber disminuir la dosis, hay que saber dar vacaciones, 60 miligramos, 40 miligramos, 20 miligramos, espaciar o descansar un par de días. Esa es la forma de poder, así como aprendimos con el sunitinib, con el sorafenib y también con el pazopanib, a mantener a los pacientes bajo tratamiento útil durante un tiempo prolongado. La discontinuación por efectos tóxicos fue muy similar entre el cabozantinib y el everolimus. No les voy a mostrar la guía de recomendaciones y el porcentaje de toxicidades que tuvieron los pacientes, pero cabe recalcar que hipertensión arterial se vio en el 15%, si uno compara la hipertensión arterial del sunitinib es más de 20%, síndrome mano-pie 8% con el cabozantinib, 4% de fatiga, estomatitis 3%, diarrea 11%, y básicamente la diarrea es de los efectos colaterales que hace modificar más la dosis. Pasando a la actualización del cabozantinib en una última publicación, fíjense, mantiene el 21.4 mediano de sobrevida global para cabozantinib en segunda o tercera línea, respecto a 17 meses del everolimus, estadísticamente significativo. Si vemos un pool análisis de todos los estudios con cabozantinib, tanto en cáncer de riñón como en el resto de las patologías, sobre 3.100 pacientes, la toxicidad se superpone. O sea, fíjense que sigue siendo la diarrea, la fatiga, ¿sí?, disminución del apetito, las náuseas, ¿sí?, síndrome mano-pie como los efectos colaterales más frecuentes de esta droga. Estas son las toxicidades severas, ¿sí? Hipertensión mantiene ese 15%. No es de despreciar que también hay cierto riesgo de fístulas, lo he tenido en un paciente, una fístula cutánea. Pero bueno, me parece que son todos efectos colaterales que
Hace 15 años casi que manejamos inhibidor de tirosina quinasa, creo que el perfil de pacientes lo conocemos. Y también es bueno ver datos de la vida real. En este ASCO hubo 2 estudios de la vida real con cabozantinib, 413 pacientes, un estudio retrospectivo, 27% de tasa de respuesta, reducción de dosis 50%, y 23% de los pacientes pudieron recibir, 23 pacientes lo recibieron después de inmunoterapia, o sea que nos daría cierto margen de comprensión para ver que después de inmunoterapia eventualmente podríamos ver cabozantinib. La tasa de respuesta en ese grupo de pacientes de 23 que habían recibido inmunoterapia fue el 22%, el tiempo a la falla de tratamiento 6 meses y la sobrevida global 17 meses. Otro estudio con 410 pacientes, fíjense que se habla mucho de reducción de dosis. Debemos aprender a manejar nuestros pacientes de la vida real respecto a los pacientes enrolados en los estudios clínicos que parecen obviamente superhombres. Últimos slides, comparaciones indirectas indebidas en segunda línea. Si comparamos axitinib, nivolumab, cabozantinib, lenvatinib y everolimus, vamos a ver que la distribución es muy semejante. El everolimus es la rama comparadora en 3 de los 4 estudios. El sorafenib fue el estudio comparativo en el AXIS. La tasa de respuesta es bastante similar, exceptuando el estudio del lenvatinib y el everolimus, que es un estudio fase 2 randomizado, no es un estudio fase 3, que es el que habitualmente muestra más tasa de respuesta. Sobrevida libre de progresión muy semejante, ¿sí? Mejor en el cabozantinib respecto a lo que es el nivolumab, y sobrevida global, creo que los datos están bastante equilibrados. Yo sacaría de este rango al axitinib hoy en día. Me parece que, si bien no hay un estudio cabeza a cabeza, el axitinib fue aprobado en el contexto de haber casi nada, y comparado con el sorafenib, y el beneficio fundamental fue también pacientes que habían recibido citoquinas en su primera línea. La toxicidad también es manejable, y comparando las dos ramas, me parece que si uno debe hacer alguna comparación, ni siquiera es en la rama de tratamiento activo de nivolumab o cabozantinib. Yo vería, básicamente, cuántos pacientes tuvieron resistencia primaria al cabozantinib, 12%, como pasa con la inmunoterapia, casi 40% de resistencia primaria a la inmunoterapia, por lo tanto uno eventualmente podría dejar la inmunoterapia atrás del cabozantinib, y chequear la rama de everolimus, que es la rama control. ¿Cuánto vivieron los pacientes en la rama de everolimus, que debería estar balanceada respecto a la rama de cabozantinib? Fíjense la rama de everolimus, que fue comparada con nivolumab, casi 20 meses, contra 16.5 de la rama de everolimus que fue expuesto contra el cabozantinib. Me parece que son comparaciones indirectas y, como bien mencionó José, uno debería basarse en el tratamiento residual. No voy a hacer la comparación de los datos presentados en el New England, pero a la pregunta siempre es la inmunoncología cura, porque todavía en segunda línea seguimos pensando que la inmunoterapia cura. Esta es el estudio de nivolumab contra everolimus, y fíjense la sobrevida libre de progresión, ¿sí? Esto es ya a 5 años. Solamente el 5% de los pacientes que recibieron nivolumab en el estudio contra el everolimus está libre de progresión, ¿sí? A 5 años. Realmente parece no curar, ¿sí? Por la gran mayoría de los pacientes progresa con antelación. Las guías internacionales, obviamente, esperen que se pasó. Las guías internacionales muestran en segunda línea al cabozantinib de elección. Muestran al cabozantinib como una de las opciones junto con el nivolumab, y también ponen a la inmunoterapia en combinación dual, que lo discutiremos ahora con José con alguno de los casos. En ESMO también tienen un nivel de evidencia alta en primera línea. Y la aproximación, simplemente con un par de diapositivas como primera línea, me parece que ya José demostró, y mostró con claridad, que los fase 3 tienen mucho peso, tienen mucha evidencia, y el CheckMate 214 ya tiene mucho follow-up con casi 4 años. El cabozantinib contra el sunitinib se basó su aprobación por la FDA en este estudio que es el CABOSAN, es un fase 2 randomizado. También es difícil pensar en una aprobación en este contexto en primera línea, sí, con un fase 2 randomizado, pero bueno, esto es lo que tenemos. Básicamente se habían incorporado pacientes de riesgo intermedio y pobre, no pacientes de buen o de riesgo favorable, y se basó su aprobación solamente en sobrevida libre de progresión de 8.6 meses para el cabozantinib respecto a 5.3 del sunitinib.
O sea que solamente basó su aprobación en sobrevida libre de progresión. La sobrevida global fue exactamente la misma. Y la tasa de respuesta objetiva en primera línea fue del 20%. Hoy en día, con las combinaciones, teniendo 60% de respuesta y 12% de revisiones completas, me parece difícil elegir al cabozantinib en aquellos pacientes que pueden recibir inmunoterapia en combinación en primera línea. Fíjense, en sobrevida global se parece mucho a los datos que mostró José con el primer estudio de sunitinib en primera línea. Los efectos adversos muy semejantes a los que mencionamos, y si agregamos en estos 3 grandes estudios con casi 1000 pacientes, agregamos el modesto cabozán con 150, bueno, parecería de modé. Pero si uno debiera elegir en primera línea un inhibidor hoy en día de receptores de tirosinquinasa, bueno, el cabozantinib también está disponible para esa indicación en Argentina y en el resto del planeta. Esta es un poco la estrategia, ya la mencionó José, la podemos discutir ahora con los casos, y me parece que queda, bueno, el futuro oxímoron es que básicamente, cuando hoy en día en Argentina está aprobado en segunda línea el cabozantinib, con alguna otra compañía también hay una aprobación de cabozantinib en primera línea, pero hace poquito salió el press release de la combinación de cabozantinib con el nivolumab como aprobación en el resto del mundo, o sea, la combinación de un inhibidor de tirosinquinasa con un anti-PD1 con beneficio en sobrevida global y en sobrevida libre de progresión. Realmente es un estudio en el cual en Argentina hemos participado y realmente con datos muy interesantes. Por eso estamos hablando del futuro, cuando el futuro ya lo tenemos en la mano. Y si veíamos las guías que les mostré anteriormente, me permito pasar 2 o 3 diapositivas para atrás. Fíjense que las guías internacionales del NCCN son 2021. O sea, tan desapercibido pasó el 2020 en virtud de este maldito coronavirus. Así que básicamente la práctica clínica del 2020 para cáncer de riñón es sumamente apasionante en primera y en segunda línea. Fíjense que la FDA aprobó el cabozantinib en el 2016 en segunda línea y el cabozantinib en primera línea en diciembre del 2019. Como conclusiones, creo que tiene un rol establecido la droga en el tratamiento del cáncer de riñón avanzado con progresión a primera línea. Tiene beneficio en tasa de respuesta, sobrevida libre de progresión, sobrevida global, en relación a un brazo activo que es el everolimus. No requiere biomarcadores. Hoy en día los biomarcadores establecen pautas, criterios, etc. En esto no. En cáncer de riñón los biomarcadores no sirven. Lo que tenemos hoy en día no sirven. Pueden ser tendenciosos a girar hacia un lado o hacia el otro, pero básicamente en cáncer de riñón hoy no tenemos biomarcadores. Seguimos teniendo, por suerte, la clínica y la percepción de nuestros pacientes. Creo que estos inhibidores de tirosinquinasa son de amplio espectro y básicamente tienen toxicidades manejables. Hay evidencia en estudios de la vida real, que también es muy importante. Hay aprobación fuera de Argentina en primera línea. Es combinable, cosa que no pasaba con el sunitinib, casi adentro en primera línea con anti-PD1 y con José, que forma parte de los oncólogos también de muchos años de práctica y realmente de muy buena práctica. Fomentemos la investigación clínica, que creo que es la única forma de darle siempre más chances a nuestros pacientes. Y con esto me parece que dejo de compartir. Claramente el grupo multidisciplinario no debe ser virtual, los pacientes no deben ser vistos a través de telemedicina. El coronavirus va a seguir, así que a los pacientes hay que seguir tocándolos y seguir revisándolos. Así que muchas gracias. José, ya te veo. Muy bien. Excelente. ¿Me ves ahí ya? Te veo perfectamente, José. Bueno, todo lindo, muy buena la presentación, Matías. ¿Discutimos algún caso o revisamos alguna de las preguntas? Como quieras. Si querés, lo que hacemos primero es discutimos algún caso. Si querés, José, primero pasas el tuyo o como quieras. Dale. Espérate. Ahí está. ¿Pones compartir? Espera que no compartí primero. Acá. Bueno, a ver. Este caso que voy a... me salió... Ahí está. No, esta es la otra presentación. Acá es. ¿Ahí están viendo? Sí. Ahí está. Ok. Ampliala, ahí está. Ya está ampliada. Perfecto. ¿Ahí está? Sí. Bueno.
Bueno, este es un caso interesante por la forma de presentación. La mujer de 71 años con antecedentes de una nefrectomía por un cáncer de células claras de riñón en el 2006. No teníamos los datos de la anatomía patológica original, pero evidentemente fue una lesión localizada, manejada por el urólogo, que la controló durante 5 años sin presentar recidiva y fue dada de alta en el 2012 y dejó de hacer controles. La paciente tenía una hipertensión arterial leve de 20 años de evolución, un hipotiroidismo de 25 años de evolución medicado con levotiroxina y no tenía otro antecedente médico relevante. En febrero de este año empieza con, un poco en enero de este año empieza con tos seca, astenia, anorexia, disnea clase funcional 2 y notan nódulos en la mejilla sobre todo y en la mano que nota que eran de rápido crecimiento, dolorosos, y cuando viene a la consulta, incluso el de la mano estaba un poco ulcerado. Al examen físico presentaba, le encontramos no solo lo que ella se tocaba en la mejilla y en la mano, sino que múltiples nódulos en todo el cuerpo, fundamentalmente el dorso, en el abdomen, y una hepatomegalia al examen clínico. Se solicitaron la biopsia de del nódulo dérmico y estudios, y la biopsia se sacaron los dos que le dolían, el de la mano y el de la mejilla, y vinieron ambos como metástasis y carcinoma de células claras, informados como Furman 3. El laboratorio tenía una hemoglobina de 9,5, leucocitosis, perdón el error acá, plaquetas y calcio normales. Los estudios de tensión, ahí vemos, tenía estas lesiones pulmonares, tenía múltiples más pequeñas, pero estas dos eran las más representativas, y sobre todo tenía este patrón difuso que parecía corresponder a una linfangitis carcinomatosa probablemente. La paciente estaba disneica, tenía poco nódulo para la disnea que tenía. Y esta imagen hepática tenía 3 de estas, eran difíciles de ver, era una tomografía sin contraste, pero tenía lesiones hepáticas, y tenía estas lesiones, una paciente con una escoliosis importante, pero tenía estas lesiones de aumento de la captación, sobre todo fuera del área de la escoliosis, que parecían ser también metástasis óseas. Acá en la columna lumbar, esta parecía estar relacionado a su escoliosis. Bien, entonces, resumiendo, una paciente con cáncer de células claras avanzado, con un riesgo alto para los criterios de GEN, un Karnofsky de 70, anemia y leucocitosis, o sea, riesgo alto con 3 puntos, antecedente de hipertensión e hipotiroidismo y 71 años de edad. La pregunta es, ¿qué conducta tomaríamos en ese momento? Las opciones, como ya las discutimos en las 2 charlas, ipinivo, pembrolizumab, axitinib, un TKI solo o un trabajo clínico. Esas me parecía que eran las opciones que se podían, no parecía una paciente ni para observar ni para tratamiento quirúrgico, así que estas eran las opciones que consideramos en su momento. ¿Qué opinas, Matías, vos? Bien, antes que todo pueden a través de la página hacer las preguntas, así que las podemos... Primero la pregunta, si te llama la atención, los 16 años de intervalo entre el primero y la metástasis. Sí, José, bueno, el caso es interesante. El cáncer riñón en general abre estas puertas complejas con un intervalo libre de enfermedad muy prolongados. Esta es una paciente de riesgo desfavorable, con un patrón sintomático, tanto por la linfangitis como la evolutividad. En corto tiempo, si la paciente no accede a algún tipo de remisión, va a estar mucho más sintomática y el tiempo va a ser corto, así como veíamos y discutimos antes acerca de las estrategias en pacientes de poco riesgo. A mí todavía no logro entender cómo hacen para licuar esos grupos de riesgo. Hoy en día se estratifican y el beneficio lo ven en pacientes de riesgo intermedio y riesgo desfavorable. Los ponen a todos los pacientes juntos, cuando antes no poníamos a esos pacientes juntos. Esos pacientes estaban claramente divididos. Entonces, creo que esta paciente amerita tasa de respuesta. Dentro de la tasa de respuesta, creo que hacer ipilimumab más nivolumab es una opción. Tiene 71 años. La dosis que se utiliza para la combinación es aceptable al lado de lo que pasa en melanoma, si bien más del 50% experimenta toxicidades severas con la combinación de ipinivo.
creo que la tasa de respuesta es superior al 50% y casi 12 o 13 o 14% de remisiones completas, por ahí hacen atractiva esta inhibición dual de anti-PD1 y anti-CTLA4. Y la otra, que también es ir a lo seguro, es la combinación de un inhibidor de tirosinquinasa como axitinib más pembrolizumab o el avelumab. Me parece que acá en Argentina tenemos las tres opciones. Yo no la vería solo como un candidato a ser inhibidor de tirosinquinasa solamente. Me parece que no es la candidata, si bien antiguamente, José, y hablamos 5 años atrás, a estos pacientes le dábamos solamente sunitinib, ni siquiera le dábamos temsirolimus, que era la droga aprobada para esta condición, le dábamos sunitinib en base a los datos que teníamos, o pazopanib eventualmente, en base a los datos que teníamos de accesos expandidos, pero no eran pacientes que tratáramos y realmente lo dábamos y el tiempo de respuesta, la respuesta era baja y la duración era bastante corta. Así que me parece que el paciente necesita una intervención y necesita recibir al menos un anti-PD1. La discusión es el acceso o no acceso. Me parece que axitinib pembrolizumab sería una opción. Avelumab axitinib parece ser ligeramente menos tóxico, pero la evidencia todavía es menos madura que con el axitinib y pembrolizumab, que el follow-up es mayor. Y después la otra conducta, que es hacer la combinación de IPI más nivo. No le haría solamente TKI solo, no se lo haría, porque si bien el cabozantinib mostró ser mejor que el sunitinib, en este grupo de pacientes el tiempo a la progresión es más corto y la tasa de respuesta es más baja. Creo que teniendo 20% de tasa de respuesta en los estudios clínicos, no amerita utilizar solamente un TKI. Así que yo le sugeriría a la mujer, obviamente, no sé, en Tucumán, conozco los sitios donde vos trabajás, tienen investigación clínica, me parece que si puede entrar a un estudio clínico sería lo óptimo. Acá en Fleming hoy en día para esta paciente tenemos tres estudios clínicos. Uno es el de nivo más el cabozantinib, otro es nivo más IPI más cabozantinib y el otro es el nivo más néctar. O sea que hoy en día yo te diría, si el paciente viene acá, estudio clínico, siempre y cuando podamos ingresarla rápidamente. No sé, vos desde Tucumán, el acceso a cualquiera de las opciones, ¿es fácil, es difícil? ¿Estudio clínico vos tenés, José? Depende. Hemos participado en todos los estudios habidos por haber de cáncer de riñón desde hace 20 años, así que no sé cuál es tu... El estudio, a ver, nosotros consideramos, en primer lugar, las mismas consideraciones que vos hiciste. Creo que yo puse el caso porque, bueno, ese subgrupo de metástasis óseas que aparentemente se benefician un poco más el sunitinib en el cabozun y tanto en el Meteor. También esta paciente tenía metástasis ósea, entonces era como para introducir en la discusión este caso, pero yo también considero que esta paciente estaba sintomática y con bastante volumen de enfermedad y que uno buscaría una respuesta rápida y importante. Sin embargo, el otro punto que yo ponía, que una paciente con un Karnofsky de 70, un poco mayor, hipertensa, un poco frágil, también eso, ¿en algún paciente crees que esos criterios puede hacer que no elijas una combinación y moverte con una monoterapia, con un inhibidor de tirosina quinasa, en este caso cabozantinib o sunitinib? Creo, José, que con la tasa de respuesta que está fundamentado todos los estudios clínicos hoy en día de la combinación de IPI-NIVO o de la combinación de inhibidor de tirosinquinasa más anti-PD1, me parece que la tasa de respuesta supera la morbilidad que le podemos ofrecer a esta señora con el tratamiento. Lo vemos en melanoma, donde también las tasas de respuesta son muy altas y hay pacientes que vienen muy enfermos o vienen con muchas comorbilidades y lo mejor que uno le puede brindar es la respuesta rápida. Y la respuesta rápida, me parece que la anemia, la leucocitosis y el mal performance está dado por el volumen de enfermedad. Y recordaba que el cáncer riñón o tumor del internista deterioraba a los pacientes y realmente la carga tumoral, algunos incluían la LDH, Motzer incluía la LDH dentro de sus factores de mal pronóstico. También hay otros scores, no solamente está el de Genz, sino también están los franceses. Pero básicamente me parece que la paciente está enferma y está deteriorada por la enfermedad. Y la búsqueda de hacer una combinación, vamos a ofrecer mayor chance de respuesta en lugar de solamente ir a un solo vehículo como inhibidor de tirosinquinasa. Yo le haría combinación por más que se la vea frágil. Ok, sí, nosotros pensamos lo mismo y
la paciente tiene una buena cobertura social, no hubiéramos tenido problemas calculo, para el acceso a cualquiera de los medicamentos, pero a ella, como vos bien dijiste, nosotros participamos en trabajos clínicos y teníamos abierto el estudio COSMIC, que es la asociación de Ipi-Nivo más cabozantinib placebo, así que la invitamos a participar en el estudio, aceptó, entró en el estudio en el mes de marzo, y la verdad que la paciente mejoró rápidamente su tos y su disnea, desaparecieron los nódulos dérmicos rápidamente, y ahora a 6 meses la evaluación, la verdad que no conseguí las tomografías, pero está estable en el pulmón, una respuesta completa en el hígado, estable en el pulmón, pero sin el componente linfangítico. Tenía 2 o 3 nódulos pulmonares que están más o menos del mismo tamaño, pero ella clínicamente mejoró y como toxicidad tuvo creemos que fue una hipofisitis, requirió que administrarle corticoides, hizo una hipertensión grado 3, por lo cual este estudio empieza con 40 miligramos de cabozantinib y tuvimos que bajarle a 20. Así que por ahora sigue adelante. Como bien dijiste vos, los efectos secundarios ya los aprendimos a manejar. Se la derivó un endocrinólogo para manejarle el tema hormonal, pero la paciente sigue ya 6 meses en tratamiento y está en performance 0 en este momento. Así que, bien, José, si querés dejar de compartir la imagen y pasamos a las preguntas de la audiencia, okay, antes de pasar al otro caso. Una pregunta de Carlos Gallina, que nos pregunta si creemos que el everolimus es la rama ideal control en segunda línea. ¿Cuál es tu opinión, José, ahora de eso? No, yo creo que hoy no, pero cuando iniciaron los trabajos, sí era una rama, porque había siempre la discusión de axitinib o everolimus, pero no estaban comparados cabeza a cabeza, pero los resultados eran muy similares, y nadie puede criticar en el año que empezaron el estudio Meteor o otros estudios de segunda línea que everolimus no podría ser la rama control. Yo creo que era correcto emplearla. Sí, el estudio récord que era muy conflictivo, pero realmente el everolimus contra placebo, que fue ese el estudio que le dio la aprobación al everolimus, el 70% de los pacientes había recibido más de 2 líneas. O sea que realmente el everolimus parece ser una muy buena droga para el final del camino. Entonces, la pregunta sería, ¿cuál sería la droga ideal hoy en día, José, para un estudio clínico en segunda línea? Yo creo que para pacientes que han recibido inmunoterapias previamente, creo que cabozantinib es la droga a comparar. Si vos tenés que ponerte, pudiera hacer un estudio, compararía el lenvatinib, everolimus versus cabozantinib en segunda línea después de inmunoterapia. Creo que esa es una respuesta que todos quisiéramos tener en un estudio fase 3. Bien. Otra de las preguntas, José, es si en los tumores papilares de riñón se está utilizando, si hay acceso expandido o algo similar en relación al savolitinib, que es la droga presentada en ASCO de este año. Que yo sepa, no hay un estudio de acceso de uso compasivo. No sé si a ustedes les llegó, a nosotros no. No. Hemos pedido para un paciente, pero dicen que no está abierto. Así que esta pregunta de Dora D'Arcangelo es, hoy en día, si bien conocemos que los resultados son marcadamente eficaces, el estudio fue cerrado por beneficio para la rama de savolitinib, así que probablemente eso tenga un curso rápido. Habría que esperar el estudio del SWOG, el 1500, para ver realmente si savolitinib es mejor que cabo o que crizotinib, digamos, de otros inhibidores MET. Bien. Pero yo creo que acá, en la Argentina, si no tenemos savolitinib y tenemos cabozantinib, creo que en el papilar tipo 1 yo lo emplearía sin lugar a dudas. Bien. Tenemos 5 minutos más, José, si querés yo comparto la pantalla, así pasamos a un caso rápido. A ver cuál es tu opinión y después si surge alguna pregunta. Esta es una mujer de 56 años con un hallazgo incidental
de una masa renal izquierda en el 2009, va a la nefrectomía radical, parecía que infiltraba el seno, pero no tenía invasión del seno, era un carcinoma de células claras y sub 3, con 5 centímetros de diámetro máximo, sin invasión de la cápsula, ni de la grasa, ni del seno. La paciente quedó en control y en vigilancia cada 6 meses, y también a los 2 años, esto no fue tan prolongado, hace nódulo pulmonar que tuvo hemóptisis, tenía una lesión también endobronquial, así que fue pasible de hacer ablación, pero la paciente tenía 2 imágenes pulmonares. Esta es la tomografía de noviembre del 2011, que fue la basal, a casi 2 años y medio de su cirugía del primario. La paciente empezó en ese momento con el sunitinib. Esta es la tomografía que se hizo en febrero del 2012, ¿sí? La paciente hizo una muy buena remisión, esto es a febrero del 2012, pero experimentó toxicidades posterior al segundo ciclo, las típicas del sunitinib: hipertensión, neutropenia, anemia, ¿sí? Síndrome mano-pie, que obligó a bajar la dosis. En ese momento la bajamos a 37.5 en lugar de hacer un esquema 2-1. La paciente necesitó descanso. Estuvo en respuesta parcial hasta el 2014, o sea, casi 3 años, una vía realmente adicta al VEGF, por lo menos el tumor de la señora, y en el 2014 había accedido a excelente remisión. Estas son las tomografías subsecuentes: 2011, 2012, diciembre de 2012, y en el 2014 la mujer, por toxicidades acumulativas grado 2, ¿sí?, suspende. Hizo 12 meses hasta la respuesta parcial, y en el julio del 2018, o sea, la paciente estuvo casi 4 años sin necesidad de tomar medicación. Progresa en julio del 2018, y en ese momento le vuelvo a dar el sunitinib, recibe el sunitinib, tiene enfermedad estable hasta junio del 2020, y en junio del 2020, hace escasamente 2 meses atrás, progresa con nódulos contralaterales y otros nodulitos más chiquititos. Entonces, la paciente hoy en día está en buen performance, ligera anemia, y el resto sin particularidades. Entonces, la consideración y la pregunta, José, y si hay también algún interés de la audiencia, es, bueno, ¿cuál sería nuestra opción? Axitinib, nivolumab, cabozantinib, pensar en ipi-nivo, pensar en lenvatinib con everolimus, o bien estudio clínico, que obviamente es lo que uno prioriza, pero básicamente es una paciente con una evolución también atípica. Hizo escasamente, casi 8 años tiene de intervalo desde su inicio con el sunitinib, si bien estuvo 3 años libre de toxicidad y libre del medicamento. Y la progresión realmente no es difusa, salvo esta anemia que la mujer tiene. Le mandé a hacer una endoscopía que todavía no la trajo, antes de decidir cuál es la segunda opción. No tiene evidencia de tener enfermedad en ningún otro sitio. O sea, 56 años, un largo intervalo libre de enfermedad, y dejo de compartir, José, para que me digas tu opinión. Sí, yo creo que es una paciente que fue muy sensible al mecanismo antiangiogénico. Creo que sí, va a seguir siendo probablemente, va a seguir siendo sensible a esto. Yo por lo menos intentaría, digamos, dentro de las opciones hoy que tendría de usar nivolumab, axitinib o cabozantinib, o lenvatinib también, yo creo que me inclinaría en este caso por cabozantinib, pensando en que 2 veces respondió a sunitinib, tal vez en este momento tenga un mecanismo de escape vía MET o vía MET, básicamente, y que el cabozantinib puede ser la mejor opción para que vuelva a tener una buena respuesta a esta mujer. Eso como primer lugar, y pensando también que esta mujer probablemente reciba más líneas de tratamiento, me guardaría el nivolumab para después de cabozantinib, por ejemplo. Y si responde muy bien, ¿sí? ¿Alguna consideración? Porque fíjate que la paciente dejó en el 2016 el sunitinib por cansancio de la toxicidad, y eso vos bien lo remarcás desde siempre, que es la acumulación de eventos tóxicos grado 2 o grado 1, pero es la acumulación de eventos grado 2, que en realidad son los únicos biomarcadores que tenemos también para los inhibidores de tirosina quinasa. El paciente que tiene más hipotiroidismo, que tiene más síndrome de Mano-Pie, es el paciente que más responde a este tipo de drogas, porque muestra una vía de adicción a este tipo de moléculas. Pero en este caso la mujer dejó durante casi 2 años y medio el sunitinib, y ahora, si le presento una molécula similar, ¿qué es lo que me dirías? ¿Una molécula similar? Sí. Vos decís porque sí, por la toxicidad.
bueno, hay que ver qué es lo que dice la paciente, pero yo creo que trataría de usar lo que le dé más chance de tener una sobrevida libre de progresión más prolongada, que viva más tiempo. Tal vez, como vos bien decís, aprendimos a manejar los tiempos, las toxicidades. Tal vez empezar con 60 y rápidamente bajar a 40 si no tolera, o 20 en algunos casos, que hay dos descensos de dosis. Eh, Sí. o sea, yo creo que la manejaría de esa manera, porque priorizaría el beneficio terapéutico ante la toxicidad. Después vemos cómo manejamos la toxicidad. Bien, Y sí, las siempre consideraciones. me guardaría una cuarta línea que muy probablemente la vaya a recibir. Bien, sí, las consideraciones fueron exactamente las mismas, no cerraba la anemia como un mecanismo tampoco de enfermedad por acerca del poco volumen que tiene, así que por eso está ya en sus cerca de sus 50 y pico de años, así que la mandé a hacer la colonoscopia. De las preguntas, para ir cerrando, José, nos preguntan qué estudios hay abiertos hoy en día en cáncer de riñón en Argentina. Y que yo sepa, está el Cosmic, el Néctar, que ya lo mencionaste vos, y el 9R, que es de Bristol, que son los tres estudios activos en este momento. Sí, Creo que en la Argentina no vino ningún estudio con lenvatinib, ni en primera ni en segunda, otros estudios no conozco. bien. Sí, sí, son los estudios. Se puede entrar también a la página de clínicastrade.gov y también está la página de la asociación MICA, donde se Sí, trata de revitalizar y ver los estudios clínicos que hay en curso. Y tenemos una última pregunta, José, básicamente es un caso, si querés opinar, de sí. 60 años, hace 6 años metástasis pulmonares en suprarrenal, hizo una primera línea con sunitinib y en el 2018 tiene progresión, pasó a nivolumab y ahora está en progresión. Básicamente suprarrenal, ¿qué le indicaríamos en tercera línea? O sea, sunitinib, después Y bueno, nivolumab y ahora está en tercera línea. yo creo que axitinib, perdón, cabozantinib o lenvatinib es la opción ideal. Elegiría siempre sobre esas dos el cabozantinib por menor toxicidad, nada más. Creo Bien, que en el lenvatinib, si bien parecen drogas similarmente tóxicas que el cabozantinib, la asociación con everolimus la hace más dificultosa. Entonces, por eso entre las dos, que creo que son dos opciones, me quedo con cabozantinib. Aparte hay más, como vos bien dijiste, es un estudio de fase 3 versus un estudio de fase 2. perfecto. Bueno, con esto me parece que estamos en hora para el cierre, así que José, Bueno, muchas gracias. Gracias a todos los que participaron y muchas gracias a Gador por permitirnos discutir estos temas que son tan interesantes para nosotros y poder actualizar todo lo nuevo que hay y que va a venir en cáncer de riñón en los próximos tiempos. Así que muchas gracias de nuevo y gracias, Matías, por participar también. gracias José por participar y bueno, un agradecimiento a Gador y bueno, nos veremos en un Cuando quieras próximo te segundo. llevo a Tafí, ¿eh? Dale. Bueno, José, gracias, Chao, nos vemos. Gracias a Hasta todos. luego. Chao, chao. Gracias.